Muy buenos días con todos, estimados participantes, colegas especialistas de las direcciones regionales de educación y UGEL de las macrorregiones norte y sur. Un cordial saludo de parte de la Dirección de Gestión Escolar del Ministerio de Educación, que viene implementando esta asistencia técnica en coordinación con la DIFOCA del MINEDU. La asistencia técnica articulada que vamos a brindar hoy día tiene como tema el reforzamiento sobre la normativa de actos resolutivos que crean y organizan el funcionamiento de instituciones educativas públicas de educación básica, es decir, todos los actos de administración interna, de creación, ampliación, cierre, entre otros, que organizan precisamente el funcionamiento, que modifican las características esenciales de las IE públicas de educación básica. Bien, antes de continuar con la ATA programada para hoy día, vamos a brindar algunas indicaciones importantes para el desarrollo de esta asistencia técnica. Bien, en primer lugar, en el chat de la plataforma del Zoom se les va a compartir de manera permanente a lo largo de la exposición un registro, un enlace a un registro de asistencia para que ustedes puedan ingresar su participación. Para nosotros resulta muy importante conocer el nivel de participación de las regiones en las asistencias técnicas articuladas que se implementan a lo largo del año. Por otro lado, en el mismo chat también se les va a compartir un enlace a un formulario para que ustedes puedan realizar las consultas que consideren necesarias en el desarrollo de esta exposición. ¿De acuerdo? Entonces, en función de los temas que vamos desarrollando en esta exposición, se les pide que por favor puedan ingresar sus consultas a través del enlace al formato que se está compartiendo también en el chat de la plataforma. Bien, y finalmente se les indica también que en un momento de la exposición, más o menos a la mitad de la exposición, previa a la pausa que haremos para la rueda de preguntas y respuestas, se va a compartir adicionalmente un enlace a la encuesta de satisfacción de la asistencia técnica, lo que les permitirá acceder a esta presentación, a este archivo PPT de la presentación, para que puedan ustedes revisarla con mayor detenimiento más adelante. Bien, entonces, dadas estas tres indicaciones, vamos a iniciar con la exposición de esta presente asistencia técnica articulada, que como ven en la diapositiva, tiene un contenido estructurado en función de 4 temas, y luego pasaremos a la rueda de preguntas y las conclusiones de esta asistencia técnica. Bien, como primer punto, vamos a introducirnos a los tipos de gestión de instituciones educativas públicas de educación básica, que es un tema muy importante como introductorio porque nos va a permitir diferenciar los tipos de gestión y establecer que únicamente a 2 tipos de gestión aplica la normativa sobre los actos resolutivos. Bien, luego vamos a pasar a los aspectos normativos básicos sobre los actos resolutivos, para luego aterrizar en la norma técnica que regula los actos de instituciones educativas públicas de educación básica. Bien, como último tema de la ATA, vamos a desarrollar una serie de casos reales de aplicación de esta normativa por parte de las DRE y UGEL para brindar una serie de orientaciones. Bien, vamos a iniciar entonces con el tema 1, el tema introductorio, pero antes de ello vamos a señalar cuál es el objetivo de esta asistencia técnica. La asistencia técnica tiene por objetivo brindar orientaciones a los especialistas de la DRE y UGEL respecto al marco normativo que regula los actos resolutivos que crean y organizan el funcionamiento de instituciones educativas públicas de educación básica. Hay que recordar que esta es una asistencia técnica de reforzamiento sobre estos temas que ya hemos venido desarrollando a lo largo del año. Bien, vamos entonces al tema 1, introducción, tipos de gestión de instituciones educativas públicas de educación básica. No sin antes recordarles que vayan ingresando al enlace de registro de asistencia para que puedan inscribir su participación en esta ATA. Bien, este tema 1 sobre los tipos de gestión, que ciertamente es un tema introductorio, se vincula con lo que establece la Ley General de Educación y su reglamento respecto a la tipología de gestión de instituciones educativas públicas e instituciones educativas privadas. Bien, hay que decir que la norma en primer lugar establece la naturaleza de las instituciones educativas, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que
La norma establece, en primer término, si las instituciones educativas son públicas o si son privadas. Sobre la base de esa diferenciación, sobre ese distingo, la norma establece la tipología de gestión en función de la autoridad y la naturaleza de la autoridad que gestiona la institución educativa. De manera que vamos a ver con la ley y su reglamento que hay tres tipos de gestión. Un primer tipo de gestión es de la IE pública de gestión directa y un segundo tipo de gestión es de la IE pública de gestión privada. Como pueden ver en la ilustración de la filmina, estos dos tipos de gestión se corresponden con las IE públicas, es decir, que para ambos tipos de gestión estamos hablando de instituciones educativas públicas. Esto es importante señalarlo porque el tipo B que ven en la diapositiva puede prestarse a confusión. Cuando se dice que hay una IE pública de gestión privada, a veces se piensa que la institución educativa se ha privatizado, se ha convertido en institución educativa privada, es una suerte de paraestatal, entre otros aspectos que en realidad no son exactos y lo que hay que decir es que una IE pública de gestión privada es una IE distinta de una IE privada o IE de gestión privada por cuanto la primera mantiene su naturaleza pública. ¿Bien? Entonces vamos a fijar la consideración en estos dos tipos de gestión. ¿Por qué? Porque el tema que vamos a tratar se vincula con la norma que regula los actos resolutivos de IE públicas de educación básica. Bien, entonces, a partir de ahora estamos señalando que no nos vamos a referir a las instituciones educativas de gestión privada, que si bien es cierto tienen un paraguas normativo general con la Ley General de Educación y el reglamento, para el tema de actos, por ejemplo, actos administrativos, tienen una regulación especial en el reglamento de instituciones educativas de educación básica de naturaleza privada, ¿no? Bien, entonces, hecha esta distinción, vamos a desarrollar algunas características de la IE pública de gestión directa y de la IE pública de gestión privada. Como pueden ver en el caso del tipo A, IE pública de gestión directa, para fines ilustrativos, esta IE pública de gestión directa se puede dividir en IE pública a cargo del sector educación y en IE pública a cargo de otros sectores o instituciones del Estado. Bien, esto quiere decir que puede haber instituciones educativas públicas de gestión directa que son administradas por órganos o entidades distintos de la UGEL, ¿no es cierto? Sabemos que existen instituciones educativas públicas de educación básica gestionadas por entidades de otros sectores, como son el sector educación, en el caso de la Policía Nacional del Perú, o aquellos que son gestionados en el sector defensa, como son los institutos armados de la Marina y de la Fuerza Aérea, por ejemplo. Bien, cuando pasamos al tipo de gestión B, la IE pública de gestión privada, también podemos decir que se divide en dos grupos. Un primer grupo de IE públicas por convenio con la Iglesia Católica, los llamados acción conjunta, que si bien es cierto la reglamentación de acción conjunta se vincula de manera más importante con instituciones educativas privadas, también entendemos que porque hay convenios para que la Iglesia Católica o entidades vinculadas con la Iglesia Católica gestionen instituciones educativas, estas son instituciones educativas públicas de gestión privada. Y por otro lado tenemos el grupo de IE públicas por convenio con entidades privadas. Ojo, cuando hablamos de entidades privadas, la norma establece un candado bastante fuerte. Y el candado bastante fuerte tiene que ver con que la entidad que gestiona la institución educativa pública por convenio es siempre una entidad sin fines de lucro. Bien, entonces tenemos por un lado la Iglesia Católica y por otro lado entidades privadas sin fines de lucro que pueden gestionar instituciones educativas públicas. Eso está señalado de manera bastante clara en la Ley General de Educación, como decimos, en su artículo 71 y en el reglamento en el artículo 130, las CIE públicas de gestión privada. Bien, vamos a pasar entonces rápidamente a las características. Como ven en esta tabla, tenemos en la parte izquierda y central de esta, primero, la IE pública de gestión directa y cuáles son sus características. La IE pública de gestión directa es una IE que es creada y sostenida por el Estado, en consecuencia tiene naturaleza pública, además porque es gestionada
por autoridades educativas del sector de educación u otros sectores o entidades del Estado, como ya hemos señalado en la diapositiva anterior. Y aquí hay un punto fundamental. Una característica principal de una institución educativa pública es que presta el servicio educativo de manera gratuita. Esto está conectado con el principio de gratuidad en la prestación del servicio educativo que se consagra en el artículo 17 de nuestra Constitución vigente. Bien, entonces, el principio de gratuidad en la prestación del servicio educativo es un principio que ata a la naturaleza de la IE pública de gestión directa. Por otro lado, ya tenemos algunos aspectos administrativos, que los bienes de la institución educativa son de propiedad estatal. Bien, y por otro lado, la asunción del pago de remuneraciones también es asumido por el Estado. Estas son entonces las características que tiene una IE pública de gestión directa. Ahora vamos a pasar a la parte central de la IE pública de gestión privada, que vamos a ver que comparte una serie de características. ¿Por qué razón? Porque la IE pública de gestión privada sigue siendo pública, sino que es gestionada por una entidad sin fines de lucro. Ya hemos dicho, o Iglesia Católica o entidad privada sin fines de lucro. ¿Bien? Bien. Como decíamos, la IE pública de gestión privada es creada y sostenida por el Estado. En consecuencia, tiene naturaleza pública, de la misma forma como ocurre con la IE pública de gestión directa. Pero aquí viene un punto de diferencia, ¿no? Como habíamos dicho, no es gestionada ya directamente, como el primer caso, sino que es gestionada por una entidad sin fines de lucro por un convenio de encargo de gestión. Es decir, se suscribe un convenio, en el caso de Lima Metropolitana, con el Minedu, en el caso de otras regiones, con el gobierno regional, para que una entidad sin fines de lucro asuma la gestión de la institución educativa. Bien, pero eso no significa que la institución educativa se está privatizando, ¿sí? Únicamente lo que se hace es que se encarga a la entidad sin fines de lucro la administración de la institución educativa, que sigue siendo responsabilidad originaria del Estado. En consecuencia, como tiene naturaleza pública, presta el servicio educativo de manera gratuita. Los inmuebles y equipos son de propiedad del Estado o de la entidad gestora. Esa es también otra diferencia. Sin embargo, se mantiene la obligación del Estado de asumir la remuneración del personal. Entonces, de manera genérica, vamos a decir, estos son las características que tienen tanto la IE pública de gestión directa como la IE pública de gestión privada. Hay que enfatizar en que ambas son instituciones educativas públicas. Bien, entonces sobre estas instituciones educativas públicas vamos a desenvolver el tema vinculado con la normativa que regula los tipos de gestión. Vamos a pasar ahora entonces al tema 2, aspectos normativos básicos sobre los actos resolutivos. Antes de pasar al tema 2, se les recuerda que vayan ingresando, por favor, al registro de asistencia. Se les va a compartir, se les está compartiendo de manera permanente un enlace para que puedan ustedes ingresar su asistencia. Bien. Por otro lado, también se les invita a realizar cualquier consulta o duda que tengan en el desarrollo de esta asistencia técnica. También en el chat se les va a compartir un enlace a un formulario para que puedan ahí ustedes registrar su consulta. Bien, respecto de los aspectos básicos normativos de toda esta lista taxativa de actos, tenemos que primero tener en cuenta lo siguiente. Antes de adentrarnos a la norma técnica, es necesario mencionar cuáles son esos fundamentos normativos en las normas de mayor jerarquía, vamos a decir, que establecen esta serie de actos o competencias que tienen las DRE y UGEL para organizar el funcionamiento de esas instituciones educativas públicas, y en este caso de educación básica. En primer lugar, tenemos que la Constitución Política del Perú, en el artículo 17, determina que cuando la enseñanza o la prestación del servicio educativo de la Constitución Política, que establece la Constitución Política, se dice que esta es gratuita, es decir, la educación es gratuita cuando se brinda en instituciones del Estado, se entiende, en instituciones educativas del Estado. Y aquí viene un punto importante que ya se vincula de manera más directa con los actos.
Se dice que el Estado promueve la creación de centros de educación donde la población los requiera. Como pueden ver allí, ya se establece un elemento importante de condición o de causal de demanda educativa, ¿no? Es decir, donde la población requiera, ya contiene este elemento de demanda educativa que debe ser atendida por el Estado. De manera que el Estado tiene este poder deber de cubrir la demanda educativa que requiere la población en determinado ámbito geográfico, claro está. Y en desarrollo de esta disposición constitucional, la ley 28044, que es la Ley General de Educación vigente, establece cuáles son las funciones que tienen las DRE, ¿no? O las que hagan sus veces como las gerencias regionales de educación. Y es la de autorizar, en coordinación con la SUGEL, el funcionamiento de las instituciones educativas públicas y privadas. Nosotros nos vamos a abocar, como hemos dicho, a las instituciones educativas públicas de educación básica. Por otro lado, tenemos en desarrollo de la Ley General de Educación el reglamento aprobado por Decreto Supremo 011-2012, ¿no? Que establece en 2 artículos el conjunto de actos que puede emitir tanto la DRE como el UGEL según les corresponda para modificar las características esenciales de las instituciones educativas, crear instituciones educativas y organizar su funcionamiento. Se establece entonces para estos artículos que estamos señalando 2 reglas fundamentales. Una primera regla de la demanda educativa, es decir, que se crea una institución educativa a partir de una necesidad que es la de demanda educativa de la población en una determinada circunscripción geográfica. ¿Bien? Y una segunda regla que vamos a llamar una regla de competencia. Es decir, ¿qué órgano descentralizado es el competente para emitir determinado acto resolutivo? Y según el artículo 131, la DRE es el órgano competente para emitir un acto de creación de institución educativa que luego vamos a desarrollar. Por otro lado, se establece que también es competente para emitir actos de traslado y cierre de instituciones educativas públicas. En el caso del UGEL, esta es competente para emitir los demás actos de administración interna o actos resolutivos de IE públicas debe, como son la ampliación, la conversión, la fusión, entre otros actos que vamos a desarrollar. Bien, de manera que tenemos todo este marco normativo básico, es el marco normativo elemental, que determina, entre otras cosas, la condición o la regla de la demanda educativa, que vincula, obliga al Estado en su poder deber de cubrir esta demanda educativa mediante oferta educativa, ¿no? Mediante la creación de instituciones educativas u otras medidas que permitan atenderla. Por otro lado, tenemos la regla de las funciones y de las competencias, ¿no? Es decir, qué órgano es el competente para emitir estos actos. Y como quiera que nos encontramos en un sistema educativo descentralizado, estas competencias recaen de manera directa y exclusiva en las direcciones regionales de educación y las unidades de gestión educativa local. Bien, vamos ahora a pasar al tema 3, no sin antes nuevamente recordarles que pueden ingresar al enlace que se está compartiendo en el chat de la plataforma para que puedan registrar su asistencia. Como decimos, es importante para nosotros conocer el nivel de participación de los especialistas y representantes de las diversas regiones en estas asistencias técnicas articuladas. De la misma forma, también pueden ingresar al enlace que también se está compartiendo en el chat para que puedan realizar las consultas que estimen ustedes pertinentes. Hay que recordar que las preguntas que se realicen, las consultas que se realicen deben ser pertinentes, deben corresponderse con los temas que se vienen desarrollando en esta data. Bien, con respecto al tema 3, ya estamos aterrizando entonces a la norma técnica que regula los actos resolutivos de IE públicas de educación básica. Bien. Entonces, ya tenemos los aspectos normativos básicos, ya tenemos las normas básicas que determinan esta serie de reglas que hemos desarrollado, y a partir de ello se emite una norma técnica que ha sido antecedida por otras, ¿no? Pero esta norma técnica es la vigente, ¿no? Esta norma técnica
que regula la creación de instituciones educativas públicas de la educación básica y otros actos de administración interna que organizan su funcionamiento, norma que fue aprobada mediante resolución ministerial 510-2017 Minedu. Esta norma técnica, en buena cuenta, desarrolla de manera específica todos los actos resolutivos que se pueden emitir para organizar el funcionamiento de las IE públicas de EB. Ojo, como bien pueden ver en la diapositiva en la parte derecha, cuando la norma se refiere a su alcance, es decir, a su ámbito de aplicación, es decir, a quienes aplica, hay que ser precisos en indicar que la norma únicamente aplica a instituciones educativas públicas de educación básica, ya sean las del tipo de gestión directa de educación básica o las IE públicas de gestión privada por convenio. Bien, nuevamente hay que indicar que esta norma no aplica a instituciones educativas privadas o instituciones educativas de gestión privada, por cuanto estas tienen una regulación especial, distinta de la que estamos nosotros en este momento desarrollando. Bien, ¿cuál es la finalidad de esta norma técnica? Esta norma técnica tiene la finalidad de establecer estas disposiciones, ¿no?, correspondientes a los actos, uniformizando su emisión. ¿No es lo que se busca? Uniformizar, generar una serie de aspectos mínimos necesarios para la aprobación de estos actos resolutivos. Bien, y se pueden preguntar, ¿qué es un acto de administración interna? Hay que recordar que el acto de administración interna, desde un punto de vista legal, administrativo, no es lo mismo que un acto administrativo. El acto administrativo es la finalización de un procedimiento administrativo. Vamos a decirlo con un ejemplo. El acto administrativo es, por ejemplo, el acto por el cual se autoriza a una institución educativa privada para que ésta funcione. ¿Bien? Entonces, el acto administrativo es un acto que emite la autoridad competente cuando se inicia un procedimiento administrativo a instancia de un interesado, un tercero interesado que sería el administrado. ¿Bien? Eso quiere decir que la decisión de la autoridad tiene un impacto, tiene un efecto para afuera, ¿no? Para afuera significa que impacta en los intereses, obligaciones, solicitudes, derechos de un tercero interesado que sería el administrado. Bien, ese es el caso emblemático, vamos a decir, de acto administrativo en el sector de educación, que sería que se autoriza el funcionamiento de una institución educativa privada. En cambio, el acto de administración interna sobre el cual nos vamos a ocupar es ciertamente un acto que vuelca sus efectos hacia adentro, a la interna, dentro de la esfera interna de la administración, dentro de la esfera interna de la entidad pública. Entonces, el acto de administración interna es un acto que emite la autoridad competente, en este caso la DRE y LUGEL, para organizar sus propias actividades o servicios de educación pública, de educación básica en este caso, ¿no? Justamente es un acto a la interna porque lo que hace es organizar sus servicios educativos, su oferta de servicios educativos, sus instituciones educativas, es decir, sus instituciones educativas públicas de educación básica, ¿bien? Esa es la diferencia, entonces hay que tener en cuenta que cuando hablamos de actos resolutivos que inciden en la creación o funcionamiento de instituciones educativas públicas de educación básica, estamos diciendo que son actos de administración interna y no son actos administrativos, ¿bien? Es importante hacer esa aclaración. Ya ustedes conocen estos conceptos, de todas maneras se presentan aquí en esta diapositiva respecto a las disposiciones generales de la norma técnica, es decir, qué es una institución educativa, qué es un servicio educativo, qué es un establecimiento educativo y lo importante aquí, ¿no?, qué es la demanda educativa, que según la norma técnica es la población ubicada en un ámbito de influencia determinado que tiene un interés en que le sea prestado un servicio educativo público. ¿Bien? Continuando entonces, vamos a referirnos ahora a la relación de actos resolutivos. Esta es una batería, una lista taxativa de actos resolutivos que se pueden emitir para organizar el funcionamiento de las CIE públicas de EBE. La norma ha establecido, o establece, mejor dicho, 14 actos resolutivos y los ha agrupado en tres. Un primer grupo de actos que impactan, vamos a decir,
de manera directa en la institución educativa como tal, un segundo grupo de actos que inciden en los servicios educativos de la institución educativa y un tercer grupo de actos que inciden en los establecimientos educativos de la institución educativa. Hay que decir que todos los actos impactan en la institución educativa. Sin embargo, para unos fines, vamos a decir, prácticos, la norma los agrupa de esta manera porque hay una suerte de efecto directo, más específico, en cuanto al servicio educativo del establecimiento educativo que se puede ver a partir del acto número 8, desde el acto número 8 al acto número 14, ¿no? Pero en general todos estos actos impactan en la institución educativa como tal. Bien, tenemos entonces un primer grupo de actos de actos de creación, fusión, conversión, cambio de entidad gestora, cierre temporal, cierre definitivo y reapertura de institución educativa. Cada acto tiene un órgano competente, es decir, sobre la base de lo establecido en la Ley General de Educación y el reglamento, la norma técnica establece cuáles son los órganos competentes, ya sea DRE o UGEL, para emitir determinado acto. Desarrollada de manera, digamos, panorámica esta lista taxativa de actos, vamos a pasar al primer acto, que es el acto de creación, ¿no? Que según la norma es el primer acto regulado. Pero antes de ello, vamos a establecer de manera diferenciada cuáles son o cuál es el procedimiento tipo que se sigue para cada acto dependiendo del órgano que emite el acto, ¿bien? Cuando el acto es emitido por la DRE o GRE, se sigue un procedimiento un poquito más complejo, ¿sí? Que parte por el inicio, que sería la UGEL genera el expediente de oficio. Así se inician en realidad todos los procedimientos. En todos los actos, en todos los procedimientos regulados en la norma, la UGEL es el órgano competente para iniciar el procedimiento generando el expediente de oficio, ¿bien? Generado el expediente de oficio, la UGEL debe emitir el informe técnico según los requisitos establecidos para cada acto y a partir de ellos se establecen o se prefiguran dos escenarios, ¿no? Un primer escenario es que la causal, que luego vamos a desarrollar, la causal es la condición necesaria que permite o que da lugar a la emisión del acto. Bien, cuando no se sustenta la causal, es decir, la condición para que se emite el acto, se procede con el archivo del expediente y todo esto es a nivel de la misma UGEL. Es decir, si la UGEL considera no pertinente la emisión del acto porque, digamos, no hay una causal debidamente verificada, se procede con el archivo del expediente. Pero el segundo escenario es que sí se sustente la causal, es decir, si se considera, se concluye pertinente que se emita el acto de que se trate, que tiene que emitir la DRE o GRE. Bien, estamos hablando en este caso de un procedimiento cuando el acto es emitido por la DRE o GRE. Bien, una vez que se sustente la causal para la emisión del acto, la UGEL debe elaborar los documentos y reunir todos los requisitos que establece la norma técnica para proseguir con el procedimiento. Bien, una vez que se tiene sustentada la causal y reunidos los requisitos, la UGEL eleva al ADRE para que evalúe el expediente. Y acá también hay dos escenarios. En realidad podríamos hablar incluso de tres escenarios. Un primer escenario es que el acto se sustenta, ¿no? Se sustenta bien el acto con la causal y con la reunión de todos los requisitos y, evaluado ello, la ADRE emite la resolución directoral del acto de que se trate, ¿no? Sin embargo, también puede haber otro escenario en el cual la ADRE, al evaluar el expediente, considera que hay una serie de observaciones que deben ser levantadas y deriva, regresa el expediente a la UGEL para que justamente subsane esas observaciones. Pero también puede darse el caso en que la ADRE evalúa el expediente, considera que no se debe emitir el acto y las observaciones pueden ir en ese sentido. Y en consecuencia, si es que hay alguna observación de fondo muy importante que determine que no se está cumpliendo con la causal o que no se reúnen los requisitos de fondo, se proceda también con el archivo del expediente. En consecuencia, se tienen tres escenarios, ¿no? Entonces, este es el procedimiento tipo, vamos a decir, que se sigue, según la norma técnica, cuando el acto es emitido por la DRE o GRE. Por otro lado, tenemos el procedimiento cuando el acto lo emite la UGEL.
que es un procedimiento más corto, vamos a decir, sin embargo, mantienen también ese nivel de rigurosidad respecto de la causal y los requisitos que se deben exigir para cada acto. Nuevamente, el procedimiento es iniciado por Lugel con la generación del expediente de oficio. Nuevamente también, el informe técnico, según requisitos, debe ser pues elaborado y tenemos estos dos escenarios nuevamente, ¿no? Que no se sustente en la causal, lo que conlleva al archivo del expediente, o por el otro lado, que sí se sustenta en la causal y en consecuencia se elaboran los documentos y se reúnen todos los requisitos exigidos por la norma técnica. Y con ello, sustentado el acto, la UGEL emite la resolución directoral del acto de que se trate, ¿no? Este es, como decimos, el procedimiento tipo cuando el acto es emitido por la UGEL. Ahora, en ambos casos, el acto debe ser registrado, debe ser inscrito en el registro de instituciones educativas, el RIE, ¿no? Que ya ustedes conocen, que está regulado por una norma técnica aprobada en 2017 por resolución de Secretaría General 096, que establece todo el procedimiento registral para la inscripción de un, como se llama allí, un evento registrable, ¿no? Es decir, el acto que sustenta, ¿no?, la determinación de del UGEL-ODRE respecto de una institución educativa, en este caso una institución educativa pública de educación básica. Bien, ahora sí vamos a pasar al acto de creación de una institución educativa y me voy a adelantar un poco a el sustento que da lugar al acto de creación. Hay que recordar, porque así lo señala la norma, que el acto de creación de una institución educativa, que es el acto 1, como hemos dicho, que está regulado en la norma, el acto de creación, como decimos, es el último recurso que se debe evaluar para atender la demanda educativa que tenga en su jurisdicción la DRE-UGEL. Bien, entonces, el acto de creación se define como un acto de administración interna, ¿no? Ya hemos desarrollado qué significa un acto de administración interna, que tiene un objeto y una finalidad. ¿Cuál es el objeto? Crear una institución educativa pública de educación básica. Bien, se crea una institución educativa pública de educación básica, cualquiera sea su tipo de gestión, es decir, si es IE pública de gestión directa o IE pública de gestión privada por convenio, con una finalidad que puede sonar evidente, ¿no? Que es para brindar uno o más servicios educativos. Bien, pero ¿qué hemos dicho con respecto a la necesidad de emitir el acto de creación? Con respecto a la causal para todos los actos es la condición, el fundamento fáctico, el fundamento jurídico que da lugar a la necesidad de emitir este acto. Bien, esa es la causal, es la condición indispensable que determina la procedencia, la pertinencia de emitir el acto. Y en el caso de la creación, la causal es, primero, que haya demanda educativa, es decir, la primera causal es que exista demanda educativa, ¿bien? En la jurisdicción de la UGEL-DRE, ¿bien? Pero esta condición tiene una restricción, que esta demanda educativa no pueda ser atendida por otras instituciones educativas públicas que ya existen en la jurisdicción, ¿bien? Entonces se entiende que el acto de creación es un acto que se debe evaluar, como decimos, último recurso, como última alternativa de solución frente al problema público de demanda educativa. ¿Qué se debe evaluar primero? Eso ya lo vamos a ver cuando hagamos un breve desarrollo del informe de demanda y oferta educativa, pero adelantándome un poco, se debe evaluar otra serie de actos o de acciones, como la ampliación de metas de atención en las instituciones educativas existentes o la ejecución de otros actos de administración interna que ahora vamos a ver, que es toda esta lista, como decíamos, lista taxativa de actos. ¿Bien? ¿Cuál es la formalidad para el acto de creación? La formalidad está vinculada con la regla de competencia. Habíamos dicho que la DRE es el órgano competente para emitir un acto de creación. Entonces, el acto de creación es emitido mediante resolución directoral, sea de la DRE o de la AGRE, bien, competente para emitirlo. Bien, entonces se emite una resolución directoral que es competencia de la DRE o AGRE.
Cumplimiento de los requisitos y el procedimiento regulados para tal fin, esos que están debidamente señalados en la norma técnica, y nosotros más adelante nos vamos a referir sobre todo al requisito de informe de oferta y demanda educativa. Y como también hemos dicho, el procedimiento regulado para tal fin es el procedimiento que hemos señalado antes, ¿no? Esos son los procedimientos tipo, ¿no? El inicio desde el UGEL y finaliza con el acto resolutivo emitido por la DRE. ¿Cuál es el contenido mínimo de la resolución? El contenido mínimo de la resolución es todos los aspectos que deben estar incorporados en el documento resolutivo, es decir, que sí o sí tienen que incluirse en el documento resolutivo, que va a permitir identificar el objeto de la resolución, qué se resuelve, cuál es la finalidad de lo que se resuelve, bien, que también va a permitir identificar a la institución educativa, sus servicios educativos y el tipo de gestión de la institución educativa. Evidentemente, cuando se refiere a la norma contenido mínimo, esto quiere decir que también la DRE puede incorporar algunos otros elementos que considere pertinente la resolución. Sin embargo, estos son los elementos básicos que debe contener la resolución, como decimos, como contenido mínimo para cuando se emita. Bien, recapitulando entonces, el acto de creación es un acto que es emitido por la DRE o GRE. Sin embargo, hay que considerar que si bien la creación busca atender una demanda educativa, esta atención debe ser evaluada en primer lugar mediante otras alternativas, y la creación de hecho es lo último que se debe considerar para cubrir la demanda educativa. Bien, entonces ya hemos explicado el punto 1, el acto 1, y vamos a pasar ahora al punto 2, que es un acto llamado de fusión de instituciones educativamente el acto de fusión no tiene como causal la demanda educativa. De hecho, el acto de fusión fundamentalmente lo que busca es integrar dos o más instituciones educativas públicas que pasan a formar una sola. Es decir, aquí se produce la figura de la institución educativa absorbente, ¿no? Es decir, una IE absorbe a las demás que ingresan en este procedimiento de fusión. Bien, pero la fusión, como decíamos, no tiene como causal la demanda educativa, sino que más bien tiene una condición vinculada con la optimización en el uso de los recursos, ya sean recursos humanos, bienes muebles, equipamiento, bienes inmuebles también, que sería la infraestructura, el predio, y otros elementos relevantes, como sí lo establece la norma, funcionales a la prestación del servicio educativo que brindan las instituciones educativas que se van a fusionar, ¿no? Esto con la finalidad de mejorar la prestación de estos servicios educativos. Entonces, la fusión no es otra cosa que la integración de dos o más instituciones educativas públicas que permita, bajo un criterio de mayor eficiencia, de optimización del uso de los recursos, mejorar la prestación del servicio educativo. Bien, este acto de fusión es emitido mediante resolución directoral del UGEL. En este caso, entonces, el acto de fusión es un acto que por competencia es emitido por la UGEL y se sigue pues el procedimiento tipo, como decimos, cuando la UGEL es el órgano que emite la. Bien, este es entonces el acto 2. Ahí también pueden ver en la parte derecha de la diapositiva cuál es el contenido mínimo de la resolución, que permite identificar su objeto, su finalidad y la institución educativa e instituciones educativas que se fusionan. Bien, este acto es un acto muy importante, que es el acto de conversión, regulado como el acto número 3 en la norma técnica. ¿Por qué este acto es importante? Porque los casos que llegan al Minedu tienen mucho que ver con este acto de conversión, ¿no? Es un caso recurrente, vamos a decir. La conversión es un acto mediante el cual la UGEL, en este caso, la UGEL es la competente, dispone el cambio de tipo de gestión. Ojo, dispone el cambio de tipo de gestión, no dispone el cambio de naturaleza de la IE. Y aquí viene la explicación. Cuando nosotros nos referimos al cambio de tipo de gestión, vamos a decir que vamos a jugar únicamente con los dos tipos de gestión que hemos desarrollado en el tema 1 de esta ATA. Habíamos dicho que las IE públicas pueden tener dos tipos de gestión: IE pública de gestión directa e IE pública de gestión privada por convenio. Únicamente nos referimos a esos dos supuestos, ¿bien? En este caso, la conversión no admite
que se cambie el tipo de gestión de una IE pública para que ésta se convierta o se modifique, se transforme en una institución educativa privada. ¿Bien? Es importante señalar esto porque se presta muchas veces a confusión, como también hemos dicho en la parte introductoria de esta data, ¿sí? Es importante enfatizar en lo siguiente. El tipo de gestión depende de la naturaleza de la institución educativa. Y en este caso, la conversión se puede dar únicamente en dos escenarios: que sea una IE pública de gestión directa para que se convierta en IE pública de gestión privada por convenio, o revertir esa situación de IE pública de gestión privada en convenio a IE pública de gestión directa. Vamos a referirnos de manera más detallada al primer escenario: que una IE pública de gestión directa, es decir, gestionada por Lugero, vamos a decir, se convierta en una IE pública de gestión privada por un convenio de encargo de gestión, es decir, para que una entidad sin fines de lucro, sea la Iglesia Católica u otra entidad sin fines de lucro, entidad privada, administre la institución educativa de que se trata. En este caso, una institución educativa pública de educación básica. ¿Cuál es la causal para esto? Ya hemos dicho, la causal es la condición, ¿no es cierto?, que determina la procedencia de la emisión del acto. La causal es que existe oportunidad de mejora de la calidad de la prestación de los servicios educativos mediante la celebración de un convenio de encargo de gestión. Bien, el convenio de encargo de gestión entonces es un convenio mediante el cual se encomienda a una entidad sin fines de lucro la gestión de la institución educativa. Pero ojo, la entidad pública, el órgano descentralizado, mantiene la titularidad de la competencia del servicio educativo público. No se desentiende por un encargo, no es una transferencia de la gestión, es simplemente un encargo en la gestión. En consecuencia, el órgano descentralizado mantiene, además de la titularidad, la responsabilidad de supervisar y evaluar la gestión de la institución educativa efectuada por la entidad sin fines de lucro. Bien, la conversión en este caso, a partir de lo regulado en el reglamento de la ley, es aprobada por Lugel competente mediante resolución directoral, ¿sí? Esto de manera posterior a la suscripción del convenio de encargo de gestión por el GORE, por el MINEDU, dependiendo de la jurisdicción, si es otras regiones o si es Lima Metropolitana. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue? Ya hemos dicho, el procedimiento tipo sería el caso del procedimiento en el cual únicamente la UGEL interviene, ¿no?, con la emisión de su acto. ¿Cuál es el contenido mínimo de la resolución? El que nos permite a nosotros identificar el acto, de identificar la institución educativa que se convierte, ¿no? Y quiero que ustedes puedan fijar su atención en la parte inferior derecha, que es esta tablita, esta ilustración, que es importante para nosotros señalar. ¿Qué sucede? Como hemos dicho, ¿qué sí es posible y qué no es posible? ¿Qué sí es posible? Que se pueda convertir el tipo de gestión de una IE pública. Ojo, el tipo de gestión de una IE pública. Esto quiere decir que una IE pública de gestión directa se puede convertir en una IE pública de gestión privada, o viceversa, ¿no? Que una IE pública de gestión privada, es decir, un colegio estatal público que es gestionado por un convenio de encargo de gestión por una entidad sin fines de lucro, pueda convertirse nuevamente a una IE pública de gestión directa porque, por ejemplo, vence el convenio, ¿no? Entonces, esto sí es posible, como hemos dicho, la norma sí establece esa posibilidad. Sin embargo, lo que no se puede es que se convierta el tipo de gestión de una IE pública en una IE privada o viceversa. Es decir, no se puede modificar la naturaleza público-privada de una institución educativa. Esto quiere decir que no resulta procedente que una IE pública se convierta en una IE privada o viceversa, ¿no? En términos generales, entonces decimos, no se puede alterar la naturaleza jurídica de la institución educativa. Bien, esto, como decimos, es importante señalarlo, y porque hay una razón fundamental. Nosotros como servidores de la administración pública, servidores del Estado, nos sujetamos a un principio en el derecho público que es el principio de legalidad, que es distinto del principio de legalidad digamos, como derecho, principio y derecho fundamental de la persona. Cuando nos referimos en términos, vamos a decir, de derecho privado. Cuando nos referimos en términos del derecho público, administración pública,
El principio de legalidad implica que todo servidor se encuentra constreñido por la Constitución, por las leyes y normas de inferior jerarquía, y solamente puede hacer aquello que la norma le establece como atribución. ¿De acuerdo? Entonces, como la norma no establece la posibilidad de que una ley pública se transforme en privada, esto, bajo este único criterio, vamos a decir, resulta improcedente. Pero además, como hemos dicho, otro argumento es que no se puede, pues, alterar la naturaleza jurídica de la institución educativa. ¿Bien? Ahora vamos a pasar al acto 4. Hay que recordarles, vamos a hacer una pequeña pausa aquí, hay que recordarles que ingresen su asistencia en el enlace que se está compartiendo en el chat, que se comparte de manera permanente en la plataforma para que puedan inscribir su participación. Decimos nuevamente, es importante para nosotros conocer el nivel de participación de las regiones en esta SATA. Por otro lado, también se les invita a realizar las consultas que ustedes estimen pertinentes relacionados con los temas que estamos desarrollando en esta ATA. También a través del chat se va a compartir un enlace a un formulario para que puedan ustedes allí realizar su consulta. Bien, seguimos entonces. El siguiente acto, que ciertamente no es un acto recurrente, es un acto de cambio de la entidad gestora de la institución educativa, el acto 4. Este acto también es emitido por LUGEL y básicamente se diferencia del acto de cambio de tipo de gestión o de conversión en que precisamente no se cambia el tipo de gestión o no se convierte en la institución educativa. Lo único que se hace es, manteniendo el tipo de gestión, se cambia a la entidad que gestiona la institución educativa. Entonces, en el caso de las IE públicas de gestión directa, se realiza el cambio de otro sector o institución pública por una autoridad educativa del sector educación. ¿Bien? Y por el otro lado, en el cambio de entidad sin fines de lucro, por otra, se entiende que no se cambia el tipo de gestión, sino que se cambia a la entidad sin fines de lucro que viene gestionando la institución educativa. ¿Bien? ¿Cuáles son las causales? Allí cada causal está vinculada con su escenario A o B. En el primer caso, que haya una oportunidad en la mejora de la prestación del servicio educativo de la institución educativa de qué se trate, y por otro lado, que haya demanda educativa que no puede ser atendida por otras al finalizar la vigencia del convenio, por ejemplo. Claro, entonces finaliza un convenio con una entidad sin fines de lucro y se realizan las gestiones para que otra entidad sin fines de lucro gestione con un nuevo convenio la institución educativa y en consecuencia no se realiza el cambio del tipo de gestión. ¿Bien? ¿Cuál es la formalidad? Decíamos que el UGEL es la competente, en consecuencia el acto es emitido mediante resolución directoral emitido por la UGEL. Bien. Ahora vamos a pasar al cierre temporal de institución educativa, que es el acto número 5 regulado en la norma técnica y que se define como el acto por el cual se suspende el funcionamiento de todos los servicios de una institución educativa pública de educación básica, que no debe ser mayor de 3 años consecutivos. Ciertamente, este acto de cierre temporal es un acto que se constituye como un prerequisito para otros dos actos que vamos a ver inmediatamente, que es el acto de reapertura de institución educativa y el acto de cierre definitivo de institución educativa. Entonces, justamente como el nombre indica, el cierre temporal supone un acto transitorio por el cual se suspende todo el funcionamiento de la institución educativa, es decir, ya ningún servicio educativo va a funcionar en un plazo no mayor de 3 años consecutivos. ¿Y esto por qué se hace? Es decir, ¿por qué se emitiría un acto de cierre temporal de institución educativa? Y justamente aquí viene la causal, decíamos, es la condición. Este acto procede cuando hay una desaparición de la demanda educativa o esta demanda educativa puede ser atendida por otras instituciones educativas públicas que ya existen. Bien, este acto de cierre temporal es emitido por la UGEL, ¿no? Como quiera que es un acto transitorio, se entiende que la UGEL es el órgano llamado a emitir el acto conforme también lo establece la norma técnica. Entonces, cuando se cierra temporalmente una institución educativa como consecuencia de la desaparición de la demanda educativa en ese ámbito geográfico, vamos a pasar a dos escenarios excluyentes entre sí.
Un primer escenario es el del acto definitivo, de cierre definitivo, perdón, de la institución educativa como el acto número 6 regulado en la norma. ¿Por qué? Porque el acto de cierre definitivo o a secas cierre de la institución educativa supone que cesan permanentemente todos los servicios educativos de la institución educativa. Bien, entonces hay un cese permanente del funcionamiento de la institución educativa en su totalidad. Como decíamos, el prerequisito para este acto es el cierre temporal. Entonces, como causal para el cierre definitivo, tenemos que este acto procede cuando persiste la desaparición de la demanda educativa luego de que han transcurrido 3 años desde que se emitió el acto de cierre temporal de la institución educativa. Bien, entonces vamos a ver aquí que cuando persiste la desaparición de la demanda educativa, es decir, ya no hay demanda educativa o esta puede ser cubierta por otras instituciones educativas existentes, se procede con el cierre definitivo de la institución educativa. Este cierre definitivo, a diferencia del cierre temporal, es emitido por la DRE o GRE de la jurisdicción. Esto teniendo en cuenta el reglamento. Ustedes van a poder ver que en la norma técnica, en la parte del procedimiento y la formalidad, se dice que el cierre definitivo lo emite la UGEL. Sin embargo, desde la modificación del reglamento de la Ley General de Educación en el año 2021, ya se ha establecido que el cierre de una institución educativa es competencia de la DRE o GRE, ya no de la UGEL. Bien. Por otro lado, tenemos el segundo escenario, ¿no? Que excluyente con este escenario de cierre definitivo, que sería el de reapertura de institución educativa. Es decir, una vez cerrada temporalmente la institución educativa, si transcurren 3 años, es decir, no más de 3 años, ¿bien? No más de 3 años, y se comprueba que existe demanda educativa que no pueda ser atendida por otras instituciones educativas, lo que correspondería sería emitir un acto de reapertura. Es decir, se va a restablecer, bien, uno o más servicios educativos de la institución educativa pública que fue cerrada de manera temporal. Bien, este acto es emitido por la UGEL de la jurisdicción. Entonces tenemos que el cierre temporal de institución educativa, el que ven acá, da lugar o bien al cierre definitivo o bien al de reapertura de institución educativa. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de la causal. Es decir, si persiste la desaparición de la demanda educativa, entonces luego del cierre temporal aplicaría el cierre definitivo, o si reaparece esta demanda educativa o existe demanda educativa y esta no puede ser atendida por otras instituciones educativas públicas existentes. Pero ojo que hay una restricción, que es el plazo. Entonces, para poder reabrir una institución educativa, no deben transcurrir más de 3 años desde que la institución educativa se cerró temporalmente, porque si fuese ese, digamos, el escenario, correspondería evidentemente el cierre definitivo de la institución educativa. Bien, ahora vamos a pasar al acto de ampliación de servicios educativos. Voy a regresar a la lista. Ya hemos concluido entonces del 1 al 7, ya hemos desarrollado desde el acto de creación al acto de reapertura. Hemos dicho estos actos de manera específica impactan de manera directa en la institución educativa, ¿no? En su funcionamiento. Ahora entonces vamos a entrar a los actos del 8 al 11 que inciden en los servicios educativos de la institución educativa. Entonces vamos a iniciar con el acto de ampliación de servicios educativos. El acto de ampliación, el acto 8, es un acto por el cual una IE pública brinda uno o más servicios educativos adicionales a los que previamente ofrecía, ¿no? Es decir, si tenemos una institución educativa pública de educación básica que brinda el servicio educativo en la modalidad de educación básica regular inicial, por demanda educativa, es necesario que amplíe sus servicios educativos a una modalidad y nivel de primaria, por ejemplo, ¿no? Esa es la figura de la ampliación de servicios educativos. ¿Cuál es la causal de la ampliación? Pero antes de ello,
Cuando hablamos de ampliación, no debe confundirse la ampliación en términos del servicio educativo que se brinda con ampliación física de locales u otros parecidos, ¿no? A veces también eso se puede prestar a confusión, como hemos podido advertir. La ampliación se vincula únicamente como acto, se vincula en este caso con el de brindar servicios adicionales, es decir, servicios educativos adicionales a los que previamente ofrece la institución educativa. ¿Y cuál es la causal? Nuevamente, el de demanda educativa, pero con una condición adicional, que esta demanda no pueda ser atendida por otras instituciones educativas públicas que ya existen mediante otras medidas, sin considerar la creación. ¿Por qué? Porque la creación, habíamos dicho, es el último recurso que se debe considerar y que ahora vamos a ver en unos momentos, ¿no? Es el último recurso que se debe utilizar para atender la demanda educativa. ¿Cómo se aprueba la ampliación? La ampliación se aprueba, como establece el reglamento, mediante resolución de la UGEL competente, ¿no? Entonces, la UGEL es el órgano competente para emitir el acto de ampliación de servicios educativos. Ahora tenemos el acto número 9, que es el acto de cierre temporal de servicios educativos, ¿bien? Este acto también, de la misma manera como ocurre con los cierres de institución educativa y su reapertura, el cierre temporal del servicio educativo es un presupuesto, es un prerequisito para el acto de cierre definitivo de servicios educativos o el acto de reapertura de servicios educativos. Funciona de la misma manera, ¿bien? Funciona de la misma manera en cuanto a la causal, pero acá hay un punto que diferencia al cierre de servicios educativos con respecto al cierre de instituciones educativas. El cierre no supone, el cierre de la institución, el cierre de servicios me refiero, ¿no? No supone la totalidad de la institución educativa. El cierre, ciertamente, el cierre de servicios educativos supone la suspensión, ¿bien?, de uno o más servicios de una institución educativa pública sin que se cierren todos los servicios de esta, es decir, no afecta a la institución educativa en su totalidad, en su integridad. Únicamente va a afectar a alguno de los servicios que ésta brinda. ¿Bien? Entonces se puede entender que el cierre temporal de servicios educativos es un receso de algunos de los servicios educativos. Nuevamente, este cierre temporal de servicios educativos no puede ser mayor de 3 años, como ocurre de la misma manera como con el caso de cierre de institución educativa, ¿no? Entonces hay un criterio temporal de los 3 años. ¿Cuál es la causal? Que haya demanda educativa, o mejor dicho, cuando la demanda educativa desaparece respecto de alguno de los servicios que brinda la institución educativa, o esta demanda educativa puede ser atendida por otra SIE. ¿Bien? Entonces el cierre temporal es una medida transitoria también que afecta únicamente a uno o algunos de los servicios educativos de una institución educativa y que da lugar a estos dos escenarios excluyentes entre sí nuevamente, ¿no? El cierre definitivo del servicio educativo, que es el acto 10, que supone el cese terminante, permanente, de uno o más servicios educativos de la IE pública sin que ello afecte la totalidad de la institución educativa. Por otro lado, se establece que el cierre definitivo, como quiera que no es un cierre de IE, bien, es un cierre solamente de los servicios, de algunos de los servicios de la IE, este es emitido por UGEL competente. Bien, entonces el cierre definitivo, luego de los 3 años, opera cuando se ha emitido previamente un cierre temporal de servicios educativos. Y por otro lado, excluyentemente, como hemos dicho, se puede emitir un acto de reapertura, bajo el mismo criterio, que procede cuando haya demanda educativa, luego de un cierre temporal, no mayor de 3 años, que no pueda ser, pues, atendida por otras instituciones educativas públicas que ya existen. Bien, esta reapertura de servicios educativos es emitida por la UGEL de la jurisdicción. Bien, entonces vamos a recapitular. El cierre temporal es un acto por el cual se considera pertinente emitirlo, ¿no? Que se considera pertinente emitirlo, mejor dicho, sobre la base de la causal de desaparición de demanda educativa de alguno de los servicios educativos que brinda, lo que puede dar lugar a un cierre definitivo cuando persiste esta desaparición
o puede ser atendida por otras instituciones educativas, o de reapertura cuando hay demanda educativa o reaparece esta demanda educativa y esta no puede ser atendida por otras instituciones educativas. Bien. Ahora vamos a regresar a la tablita, la lista taxativa que decíamos de los actos, del 1 al 14, y vamos a pasar a los tres últimos actos que se vinculan con el acto, con los actos de establecimientos educativos, ¿no? De apertura, traslado y cierre. Antes de pasar a estos actos, les recuerdo que por favor ingresen su participación en el enlace, en el registro de asistencia, para que podamos nosotros conocer el nivel de participación de las regiones. También se les invita a que puedan ingresar sus consultas a través del enlace que también se les está compartiendo en la plataforma Zoom. Bien, con respecto a la apertura de establecimiento educativo, no hay que confundirla con el acto de creación de institución educativa. Hay que recordar que una institución educativa funciona dentro de un establecimiento educativo, vamos a decir que es el paquete de servicios educativos que ésta brinda, que a su vez funciona dentro de un local educativo, ¿no? Entonces, el establecimiento educativo no es la institución educativa, sino que es el paquete, es la unidad de provisión de servicios educativos que brinda la institución educativa. Bien, entonces no debemos confundirlo con una creación de una institución educativa. El acto de apertura es un acto por el cual la UGEL dispone el uso de un nuevo establecimiento educativo distinto y adicional al que ya se encuentra en funcionamiento, ¿no? Para que una IE pública ofrezca servicios educativos sin dejar de utilizar el establecimiento o establecimientos educativos en los que viene operando. ¿Cuáles son las causales para la apertura de establecimiento educativo? En primer lugar, la causal para este acto es el de oportunidad de mejora en la prestación del servicio educativo a través de una infraestructura con mejores condiciones. Es decir, si se cuenta con una infraestructura que permita prestar de mejor forma los servicios educativos de una institución educativa, esta supone una causal para la emisión de este acto de apertura de establecimiento educativo. Bien, y se tiene también otra causal, que haya demanda educativa en un ámbito de influencia determinado que no puede ser atendido por los establecimientos educativos de la institución educativa de que se trate, ni por otras instituciones educativas públicas existentes, ¿no? Entonces, estas son las causales, ¿no? Sobre todo la primera causal que tiene que ver justamente con la mejora en la infraestructura, ¿no? Del inmueble, del predio donde va a funcionar la institución educativa que ya viene funcionando en otro, ¿no? ¿Cuál es la formalidad? Ya hemos dicho que la competente es la UGEL mediante resolución directoral. Entonces, la apertura no es la creación de una institución educativa, porque tiene como precondición que ya existe una institución educativa que viene operando, sino que a partir de ello se ve pertinente abrir un nuevo establecimiento educativo para la prestación de los servicios educativos que brinda la institución educativa, ello sin cerrar o dejar de utilizar el establecimiento educativo que viene utilizando la institución educativa. Esto es importante señalarlo porque luego vamos a entrar en estos momentos al acto de traslado de establecimiento educativo, ¿bien? Que sí supone un cierre del establecimiento educativo anterior. Entonces, cuando entramos al acto de traslado, que es el acto 13 de la norma técnica, vamos nosotros a indicar que el acto de traslado es un acto que supone el cambio de uno o más establecimientos educativos de una institución educativa pública por otro u otros distintos, como bien se indica. Este traslado puede ser de tres tipos. Ahora, los tipos van a depender de si efectivamente hay una reubicación y si esta reubicación es transitoria o si es permanente. El primer escenario de un traslado es el que se cierra temporalmente, mejor dicho, se cierra de manera definitiva un establecimiento educativo, uno o más establecimientos educativos, que son reemplazados de manera definitiva por uno o más establecimientos educativos nuevos. Esto supone básicamente esta reubicación de una institución educativa, no un traslado de la institución
educativa a un nuevo establecimiento educativo que funciona dentro de un local educativo, ¿no? Esto quiere decir que el traslado en este caso, como decimos, es permanente. Porque hay otro escenario que es el B, que es de un cierre temporal, es decir, que se cierran uno o más establecimientos educativos de la institución educativa que son reemplazados de manera temporal por uno o más establecimientos educativos distintos. Bien, entonces esa es la diferencia entre un primer escenario y un segundo escenario. Uno tiene un criterio temporal permanente y el otro una temporalidad temporal transitoria, vamos a decir. Y por otro lado, tenemos el traslado de redistribución de matrícula de los servicios educativos que brinda una IE por parte de, o parte de ellos entre dos o más de sus establecimientos educativos sin que se cierre ninguno de ellos. Es decir, hay una redistribución de la, vamos a decir, de la demanda educativa, de los servicios educativos que brinda la institución educativa entre sus establecimientos educativos. Ello entonces no supone que se traslade, se reubique el establecimiento educativo, la institución educativa como tal, y tampoco que se cierre algún establecimiento educativo. Únicamente opera, como dice la norma, una redistribución de la matrícula de los servicios educativos entre estos establecimientos educativos que ya vienen funcionando. Bien, ¿cuáles son las causales para el traslado? Tenemos en primer lugar una oportunidad de mejora en la infraestructura, es decir, se cuenta con una infraestructura de mejor calidad, con mejores condiciones que resultan funcionales a la prestación del servicio educativo que brinda la institución educativa. Y por otro lado, tenemos una causal de situación de fuerza mayor o caso fortuito, que imposibilita prestar el servicio educativo en un establecimiento educativo cuando la demanda educativa no puede ser atendida en los demás establecimientos educativos de la institución educativa. Bien, cuando se habla de situación de fuerza mayor o caso fortuito, podemos referirnos a fenómenos naturales, que es el ejemplo del caso fortuito, o una serie de eventualidades, de hechos, de situaciones que no permitan la continuidad del servicio educativo en ese establecimiento educativo que funciona en un local educativo determinado. Por ejemplo, que hablemos de un inmueble en condiciones ruinosas, ¿bien? O algún fenómeno o desastre natural que haya generado daños a la infraestructura, entre otros elementos que nos permitan determinar la necesidad de realizar un traslado. Bien, aquí hay que señalar que el traslado se establece por la norma técnica que es competencia del UGEL. Sin embargo, como quiera que el reglamento, sin distingos, ha establecido que el traslado de una institución educativa es competencia de la ADRE, actualmente se interpreta que el traslado de institución educativa o traslado de establecimiento educativo es emitido por la DRE o GRE de la jurisdicción previo cumplimiento del procedimiento y los requisitos, ¿no? Es decir, el procedimiento, como hemos dicho, es el procedimiento tipo en el cual interviene el UGEL iniciando el procedimiento con la generación del expediente y finalizando con el acto, en este caso el acto de traslado. ¿Bien? Pasamos ahora al último acto, que es el cierre de establecimiento educativo. Básicamente, el cierre de establecimiento educativo no hay que confundirlo con el cierre de una institución educativa o el cierre del servicio educativo. Bien, estos últimos tres actos afectan a los establecimientos educativos, no a los servicios, no a la institución educativa en su integridad. Entonces, por el acto de cierre de establecimiento educativo, se dispone la finalización del uso del establecimiento educativo por parte de una institución educativa pública de educación básica. ¿Cuáles son las causales? Que la demanda educativa que atiende el establecimiento educativo desaparece o puede ser atendida en los demás establecimientos educativos o también puede ser atendida por instituciones educativas públicas existentes. ¿Bien? Otro punto que está también, digamos, de la misma manera que está regulado como causal para el caso del traslado, es que hay una situación de fuerza mayor o caso fortuito que imposibilita prestar el servicio educativo en un establecimiento educativo, ¿no? Siempre que esta demanda educativa pueda ser atendida en los demás establecimientos educativos de la institución educativa. Bien, el cierre de establecimiento educativo, como no es un cierre de la institución educativa,
es un acto que es emitido por la UGEL competente mediante resolución directoral. Bien, como pueden ustedes apreciar, se han desarrollado los procedimientos tipo, dependiendo del órgano que emite el acto, así como cada uno de los actos de administración interna del 1 al 14 que inciden en la creación y organización de funcionamiento de las instituciones educativas públicas de educación básica. Vamos a pasar ahora a desarrollar de manera rápida el requisito de informe técnico de estudio de oferta y demanda educativa, que es importante. ¿Por qué? Porque justamente el gran número, la gran mayoría de actos regulados en la norma técnica, así como en el reglamento principalmente, ¿no? Y en la Ley General de Educación, tienen un criterio, vamos a decir, transversal, y el criterio o condición es el de la demanda educativa, que sería la condición, ¿no? Es decir, el requisito de fondo que da lugar a la necesidad de emitir este acto y opera en 12 de los 14 actos que hemos desarrollado. Por eso es importante desarrollar este requisito de estudio de oferta y demanda educativa conforme está regulado en la norma técnica. Antes de desarrollarlo, vamos a pedirles, por favor, nos informan que del total de asistentes, únicamente la mitad viene registrando su asistencia. Entonces, por favor, se les pide puedan ustedes ingresar su asistencia en el enlace en el chat de la plataforma. ¿Sí? Hay un enlace que se está compartiendo en estos momentos para que ustedes puedan registrar su asistencia. También se les invita a registrar, o mejor dicho, a formular su consulta también a través de un enlace que se está compartiendo en el chat de la plataforma. Bien, vamos a continuar. Entonces, cuando nos referimos al requisito de informe técnico de estudio de oferta y demanda educativa, nos estamos refiriendo a un requisito de fondo, un requisito sustantivo, ¿bien? Que la norma técnica establece para la gran mayoría de actos, como hemos señalado, y que pueden ver en la parte izquierda de la diapositiva, ¿no? Para esos casos es que se señala el requisito de informe técnico, con lo cual es importante tenerlo en cuenta. Este informe técnico se estructura en 5 secciones como mínimo, es decir, estas son las secciones que sí o sí debe contener el informe técnico para llegar a la conclusión sobre la pertinencia o no pertinencia de emitir el acto de que se trata. Entonces, como primera sección tenemos el análisis de la demanda educativa en un ámbito de influencia determinado. ¿Cuál es el análisis que se tiene que realizar aquí? Se tiene que realizar primero un análisis de la demanda actual y una estimación, una proyección referencial de la evolución futura de la demanda educativa que se ha identificado previamente. Bien, entonces este análisis se bifurca en un estudio, un análisis de la demanda actual en un análisis de demanda futura. La demanda educativa actual se basa en padrón, considerando características como edad, sexo, nivel, grado alcanzado, lengua materna, lugar de residencia, necesidades educativas especiales u otras características y otras consideraciones que se estimen pertinentes en esta parte del análisis. Entonces, hablamos de una demanda educativa actual en función de una serie de características que presenta la población de determinado ámbito geográfico que tiene un interés en recibir un servicio educativo de educación pública, en este caso, educación básica. Una vez realizado este análisis de la demanda educativa, se debe realizar un análisis de la oferta educativa, es decir, qué es lo que el Estado ofrece frente a esta demanda educativa y se debe evaluar cuál es esa brecha. Entonces, el análisis de la oferta educativa debe tener en cuenta este ámbito geográfico determinado previamente en la demanda educativa y se deben evaluar, entre otros aspectos, dónde se va a ubicar, dónde se ubicaría la IE que se va a crear en caso se trate de el análisis de un acto de creación de institución educativa. Bien. Por otro lado, deben identificarse las instituciones educativas ubicadas en este ámbito geográfico, incluyendo las que han sido cerradas temporalmente. ¿Por qué se debe también incluir en el análisis a las instituciones educativas cerradas temporalmente? Porque esas también suponen un potencial
una potencial oferta educativa cuando existe una demanda educativa. Hay que recordar que el cierre temporal, como el nombre indica, es una medida transitoria. Entonces, si es que en ese ámbito donde se ubica la institución educativa cerrada temporalmente hay demanda educativa, podrá corresponder, ¿no?, la reapertura de esa institución educativa para que pueda brindar el servicio educativo que requiera la población. Y por otro lado, un tercer punto de análisis, se debe identificar los servicios educativos y la capacidad de atención de las instituciones educativas existentes que se encuentran ubicadas en este ámbito de influencia previamente determinado. Bien, como tercer punto de análisis o como tercera sección de este informe técnico, se debe realizar la evaluación o análisis de las vías de acceso a las instituciones educativas, con una serie de variables. Ahora, evidentemente, estas variables van a depender de la realidad geográfica de cada ámbito de influencia de la jurisdicción de la DRE UGEL competente, ¿no? Es decir, el criterio general es el de distancias, tiempos de recorrido y vías de acceso que, como es natural, va a variar en función de la realidad de cada zona. Bien, entonces, la distancia, tiempo de recorrido y vía de acceso tiene que ver con identificar estas variables a partir de un punto de origen y un punto de destino, que sería el punto de origen, sería pues la residencia donde viven, ¿no?, las moradas, donde viven, donde reside la población que demanda un servicio educativo, y el punto de destino sería la institución educativa, el servicio educativo que prestaría esta oferta educativa. Bien, ahora bien, una vez realizado este análisis en estos tres puntos, en estas tres secciones, lo que debe hacer la UGEL es realizar un balance de la oferta y la demanda educativa, es decir, un contraste, ¿no? Es decir, determinar si hay una brecha por cubrir o si no la hay. Y este balance de la oferta pasa por analizar qué alternativas tiene, ¿de acuerdo? ¿Qué alternativas tiene el OGEL y la DRE para atender este problema público de demanda educativa que ya se ha identificado? Y establece la norma técnica una regla muy clara, la regla del orden de prioridad, de una prelación. Me había adelantado cuando desarrollé el punto de creación de institución educativa, que la creación es el último recurso, y aquí es como se va a desarrollar. El orden de prioridad tiene que ver con que, de manera escalonada, la UGEL debe evaluar qué medidas tiene para atender la demanda educativa que se presenta en su jurisdicción. Entonces, como primera medida que debe evaluar es distribuir la demanda educativa identificada en IES existentes. Bien, es decir, que de manera cumplida tenga capacidad para atender esa demanda educativa la institución educativa que ya existe o instituciones educativas que ya existen. Si con ello no es suficiente, es decir, no se permite cubrir la demanda educativa, tiene como segunda alternativa, de manera escalonada, como reiteramos, ampliar las metas de atención de las instituciones educativas, ampliar las metas de los servicios educativos que brindan las instituciones educativas en este ámbito de influencia. Bien, si ello no es suficiente, ya pasamos a la emisión de un primer acto que se debe considerar, un acto resolutivo que sería el de ampliación de los servicios educativos de una institución educativa que está ubicada en esta parte de la jurisdicción que permita cubrir la demanda educativa. Bien, entonces vamos a ver que el acto de ampliación ni siquiera es la primera medida que se debe utilizar para cubrir esta demanda educativa, sino que supone la tercera medida a analizar para cubrir la demanda educativa. Ahora, puede que la ampliación no sea suficiente o con la ampliación no se pueda cubrir la demanda educativa de manera cumplida. Entonces, corresponderá evaluar una reapertura de servicios educativos de instituciones educativas. Ojo, no reapertura de instituciones educativas, sino reabrir servicios educativos de instituciones educativas que ya existen. Es decir, probablemente se haya cerrado un servicio educativo de nivel secundaria, una institución educativa que todavía funciona con su nivel primaria, y por demanda educativa de nivel secundaria se pueda reabrir estos servicios educativos, siempre y cuando una medida de ampliación de servicios educativos de una IE no resulte suficiente para cubrir esta demanda, ¿no? Entonces, como decimos y reiteramos, debe desarrollarse
deben desarrollarse este análisis de alternativas de atención mediante un orden de prioridad de una prelación, de manera escalonada. Si ello no es suficiente, la reapertura de servicios educativos corresponderá a la reapertura de una institución educativa para cubrir esta demanda educativa. Ahora, si de las medidas de la 1 a la 5 no se puede cubrir esta demanda educativa, realizado este balance de oferta y demanda educativa, se introduce ya la viabilidad de emitir un acto de creación de una institución educativa que permita atender la demanda educativa identificada. Como pueden ver, y la misma norma técnica así lo señala, solo si con estas medidas de la 1 a la 5 no hay suficiencia, allí sí será preciso atender la demanda educativa mediante la alternativa 6. Y evidentemente entonces aquí se tiene como resultado que la creación de una institución educativa es el último recurso que tiene la UGEL y la ADRE, que la crea, ¿no?, la institución educativa, para atender la demanda educativa. Bien, ahora, realizado entonces este análisis, ¿no?, las tres primeras secciones de demanda, de oferta, de análisis de vías y acceso, y de balance de la oferta educativa a través del análisis de las alternativas de atención, debe haber un último punto de conclusión sobre la pertinencia, de emitir el acto, que puede ser de creación, de conversión, de cierre temporal, de reapertura, de ampliación de servicios educativos, entre otros, ¿no? Es decir, la causal, la condición, va a depender de manera sustancial del informe, del requisito de informe técnico de estudio de oferta y demanda educativa. Por eso consideramos que es importante desarrollarlo, ¿no? Y esto van a poder ustedes revisarlo de manera más detallada en la misma norma técnica que así lo señala, ¿no? Entonces, de manera resumida, el informe técnico de estudio de oferta y demanda educativa supone el análisis y contraste de la oferta educativa, la demanda educativa, las vías de acceso, ¿no?, accesibilidad a la institución educativa y la conclusión sobre la viabilidad de emitir el acto que se sustenta en la causal. Finalmente, antes de pasar a los casos, tenemos disposiciones complementarias en la norma técnica. No, rápidamente. La norma técnica establece que para aprobar y ejecutar estos actos, las DRE deben realizar todas las acciones que sean necesarias para garantizar el acceso y ejercicio efectivo del derecho a la educación de sus estudiantes, ¿no? Eso como un primer punto que responde ciertamente a la finalidad de las instituciones educativas, ¿no? Que ningún estudiante se encuentre fuera del sistema educativo y reciba de manera adecuada un servicio educativo de educación básica en este caso. Por otro lado, una cuestión formal. La norma técnica admite la posibilidad de que se apruebe más de un acto mediante una sola resolución. Pero ¿cuál es la condición? Evidentemente, que se cumplan con todos los requisitos y todas las causales que se corresponden a cada acto aprobado, ¿no? Bien. Por otro lado, como habíamos indicado ya en la parte inicial de esta exposición, los actos de administración interna, es decir, todos estos actos que hemos desarrollado, deben necesariamente ser registrados en el RIE de acuerdo con el procedimiento registral establecido en la norma técnica que crea y regula el funcionamiento del RIE, ¿no?, el registro de instituciones educativas. Por otro lado, la norma establece una restricción y es que en una misma institución educativa pública no se pueden ofrecer los mismos grados o ciclos de un mismo servicio educativo en más de un establecimiento educativo. Bien. Por otro lado, las REGRE y UGEL deben informar a la comunidad educativa cuando apruebe cada uno de los actos de administración interna. Esto es importante porque desde el punto de vista de la dimensión comunitaria por la cual responden los órganos descentralizados en materia educativa, es importante pues que de manera oportuna y de manera clara las DRE y UGEL informen a la comunidad educativa, a los interesados en la prestación de un servicio educativo, que se ha emitido un acto de administración interna, ya sea de creación, de ampliación, entre otros, que permitan atender la demanda educativa. Y por otro lado, se indica también que los GORE, en el marco de sus competencias, atribuciones y autonomía, son responsables de que los establecimientos educativos donde operan las instituciones educativas se ubiquen en zonas de bajo riesgo
y que no contravengan la legislación vigente, ¿no? La legislación especial al respecto. Bien. Ahora vamos a pasar al tema 4, casuística de aplicación de la normativa que regula los actos resolutivos. Hay que indicarles nuevamente, como habíamos ya, o como hemos señalado a lo largo de esta exposición, que por favor registren su asistencia, registren su participación en el enlace que se está compartiendo en estos momentos en el chat de la plataforma Zoom. Asimismo, ya pueden ir realizando sus consultas a través de otro enlace de consultas que también se está compartiendo en el chat. Allí pueden realizar sus consultas, sus preguntas que vamos a responder en la rueda de preguntas y respuestas en unos minutos. Bien, tema 4, casuística de aplicación de la normativa que regula los actos resolutivos. Cuando nos referimos a casuística, nos estamos refiriendo a casos reales de los cuales el Ministerio de Educación ha tomado conocimiento a partir de asistencias técnicas, a partir de diversas consultas que llegan con los expedientes que recibe el Ministerio de Educación por parte de las direcciones regionales, gerencias regionales de educación y UGEL de diversas partes del país. Bien, y hemos recogido una serie de casos tipo, ¿no? Que dan cuenta de cómo se aplica la normativa y que nos permite concluir que en algunos casos hay aplicación inexacta o hay interpretaciones que consideramos que no son del todo correctas, y sobre la base de esta casuística vamos a realizar algunas orientaciones. Empezamos entonces con un primer caso. El caso 1, solicitud de acto de conversión de tipo de gestión de IE de EB. ¿Cuál es el caso? Es lo que ven en la caja roja. Un UGEL solicita al Minedu autorización para cambiar el tipo de gestión de una institución educativa de educación básica en institución educativa pública de gestión directa. ¿Qué sucede aquí? En realidad lo que sucedía era que se trataba de una institución educativa privada, de gestión privada, que tenía un convenio con UGEL para la asignación de plazas docentes. ¿Cuál es la orientación aquí, digamos? ¿Cuál es el problema que se identifica acá? Habíamos dicho, el acto de conversión únicamente admite la posibilidad de que se cambie el tipo de gestión de una IE pública. Bien, puede ser IE pública de gestión directa en IE pública de gestión privada por convenio, o IE pública de gestión privada por convenio en una IE pública de gestión directa. En ningún caso se admite que una IE pública se transforme en IE privada o que una IE privada se transforme en una IE pública. El otro problema es que la UGEL solicita al Minedu que éste autorice este cambio de tipo de gestión. Y habíamos dicho que por ley y por reglamento, el Minedu no es el órgano, o no es el organismo, no es la entidad pública competente para emitir actos que inciden en las instituciones educativas. Esto es competencia exclusiva de las DRE y UGEL dependiendo del acto, ¿no? Pero en el marco del proceso de descentralización en materia educativa, los órganos descentralizados competentes para emitir estos actos son la DRE y UGEL. En este caso, entonces, en la cajita verde ven la orientación. El Minedu no es la autoridad competente para emitir actos de administración interna relativos a IE públicas de EBE. Y por otro lado, la conversión de una IE de gestión privada en una IE de gestión pública es improcedente por las razones que ya hemos manifestado. Entonces, es un primer caso en el cual se evidencia una aplicación inexacta de la norma, entendiéndose que el cambio de gestión puede hacerse de manera indiscriminada entre privadas y públicas cuando la realidad es que únicamente se cambia el tipo de gestión, no la naturaleza pública o privada de la institución educativa. Bien. Ahora pasamos al caso 2, donde se realiza la consulta para reubicar una institución educativa o el establecimiento educativo de una institución educativa. Una DRE consulta sobre la autoridad competente para emitir el acto de reubicación y este acto se indica no se encuentra contemplado en la resolución ministerial 510-2017 Minedu, pero sí en el ROF del Minedu. La RM 510 es la norma que desarrolla justamente, o es, digamos, la resolución ministerial que aprueba la norma técnica que hemos desarrollado, ¿no? Que es la norma técnica de actos resolutivos de IE públicas de EBE. El caso aquí tiene que ver con que esta DRE considera que no existe el acto de reubicación en la norma. Sin embargo,
ya está establecido que la reubicación es el traslado, ¿no? Es una cuestión, vamos a decir, terminológica, pero que en el fondo suponen la misma figura. Entonces, traslado es asimilable a reubicación o reubicación es asimilable a traslado. Son términos, vamos a decir, similares o equiparables, ¿no? Son, como decimos, términos asimilables. Conforme al reglamento de la Ley General de Educación, el traslado de una institución educativa pública es competencia de la DRE, ¿no? Como ya hemos señalado en el desarrollo de esta exposición. Y por otro lado, como ya hemos dicho, la reubicación es asimilable a la figura del traslado de acuerdo con la normativa vigente. Bien, pasamos ahora al caso 3. Solicitud de reapertura de una IE pública de EVE. Un UGEL solicita al Minedu autorización, nuevamente, solicita al Minedu autorización para reabrir una IE pública de EVE. Esta solicitud que realiza la UGEL no precisa si sobre esta institución educativa se emitió previamente un acto de cierre temporal o si se emitió un acto de cierre definitivo. En primer lugar, encontramos este problema de competencias, ¿no? Nuevamente, se debe aclarar que el Minedu no es la autoridad competente para emitir actos de administración interna que inciden en el funcionamiento de instituciones educativas públicas de educación básica. Y por otro lado, se debe precisar, como hemos señalado, que el cierre temporal de una institución educativa supone un prerequisito, precondición para emitir un acto de reapertura o emitir un acto de cierre definitivo a partir de la causal, es decir, si desaparece la demanda educativa o si esta demanda educativa vuelve a aparecer o no puede ser atendida por otras instituciones educativas. Justamente lo que sucede aquí es que la reapertura de una IE procede ante la existencia de demanda educativa no atendida por otras instituciones educativas y además que la institución educativa en cuestión haya sido cerrada temporalmente no más de 3 años. Entonces, habíamos dicho, supone un prerequisito el cierre temporal no mayor de 3 años para que sea viable la emisión de un acto de reapertura de institución educativa pública de educación básica. Si es que no se emitió un cierre temporal o si se emitió un cierre definitivo, no corresponde a la emisión de un acto de reapertura de institución educativa pública. Bien. Como cuarto caso, penúltimo caso, se realiza la consulta sobre decisión de una IE pública de B en dos instituciones educativas. Es decir, que se desintegren, vamos a decir, se separen, se independicen dos servicios educativos para que cada uno sea una institución educativa autónoma, vamos a decir, ¿no? Es decir, un UGEL consulta sobre la posibilidad de separar en dos IE una IE pública de B que presta servicios inicial y secundaria. Es decir, que exista a través de una escisión o separación una IE de inicial y una IE de secundaria. ¿Por qué consulta esta posibilidad de la UGEL? Porque cada nivel opera en dos locales educativos distintos. Esa es la fundamentación que manifiesta la UGEL. Y sobre este caso hay que establecer estas orientaciones, ¿no? Hay que desarrollar estas orientaciones. La norma vigente no contempla como posibilidad el acto de escisión, independización o separación de una IE pública de EB. Ojo, una IE pública de EB. Podría decirse, no, pero sí está permitido para IE privadas. Sí, está permitido para IE privadas, pero para IE públicas no se encuentra ello regulado en la normativa, ¿no? La escisión no se encuentra regulada en la normativa y por un principio de legalidad no se puede emitir un acto de escisión. Además, porque hay otra razón. Desde un punto de vista de ordenamiento territorial en materia educativa, se debe propender a no atomizar los servicios educativos, no atomizar la oferta educativa en la jurisdicción, ¿no? Bien, pero acá hay otro punto adicional. La UGEL dice que, o consulta si es que es posible escindir la institución educativa porque funciona cada nivel en dos locales educativos distintos. Y allí se debe recordar que una IE como tal o la existencia de una IE no se define por el número o la cantidad de locales educativos o establecimientos educativos en donde funciona, sino que se define por su acto originario de creación y su calidad de instancia de gestión educativa descentralizada. Es decir, una IE puede funcionar en más de un local educativo, en 2 o 3 locales educativos, y subsiste su identidad, su unidad como única institución educativa. Quiero decir con ello
que si una institución educativa funciona en 2 o 3 locales, no significa que hay 2 o 3 instituciones educativas. Hay una sola institución educativa que opera en más de un establecimiento y local educativos. Bien, y como quinto y último caso de esta sección de casuística, se realiza una consulta sobre la creación de una institución educativa pública de educación básica o ampliación de servicios educativos. Un UGEL solicita opinión acerca de la creación de una IE pública de educación básica o la ampliación de servicios educativos para atender la demanda educativa de su jurisdicción. Es decir, la UGEL, digamos, desconociendo la normativa que establece todo el procedimiento, la causal y requisitos para la emisión de creación o de ampliación de servicios educativos, consulta si corresponde una creación o una ampliación de servicios educativos. Entonces, la orientación va en el sentido de que la normativa define los actos de creación y de ampliación de servicios educativos de manera diferenciada. El acto de creación es competencia de la DRE y el acto de ampliación es competencia de la UGEL. Bien, cada uno con sus requisitos diferenciados y sus causales diferenciadas y como habíamos dicho, el orden de prioridad. La creación es el último recurso como alternativa de atención de la demanda educativa de la jurisdicción del UGEL y DRE de que se trate. Bien, hemos finalizado entonces con este tema de casuística. Vamos a pasar ahora a la rueda de preguntas. Hay que indicarles antes que pueden a partir de ahora, además de ingresar, por favor, su asistencia en el formulario de asistencia que se está compartiendo en el chat y realizar sus consultas que se van a cerrar al momento que iniciemos la rueda de respuestas en unos minutos. Se está compartiendo también un enlace, un formulario a una encuesta de satisfacción que les va a permitir acceder a este archivo de la presentación. Bien, recordamos nuevamente, ingresen su asistencia en el registro de asistencia, ingresen también las consultas que consideren pertinentes y que estén vinculadas a los temas que hemos desarrollado en esta data, y además también vayan ingresando, por favor, a el enlace de encuesta de satisfacción que les va a permitir también acceder a este archivo de la presentación. Vamos a hacer entonces un pequeño receso para luego ingresar a la rueda de respuestas, ¿sí? Vamos a, en unos minutos, responder a sus preguntas, que se cerrará justamente cuando iniciemos ello. Vayan ingresando sus consultas. Entramos en estos momentos a un receso para organizar las preguntas que han realizado. Muchas gracias. Bien, nuevamente retomamos la asistencia técnica. Vamos a entrar a la rueda de respuesta de las preguntas que ustedes han formulado. Hay bastantes preguntas. Hemos organizado las preguntas. Hay algunas que no resultan pertinentes a la asistencia técnica. Se han hecho preguntas vinculadas con instituciones educativas privadas, con CEPRO, y otros temas que no se corresponden con la ATA, esas las hemos filtrado. Agradecemos su comprensión en caso no se respondan, teniendo en cuenta este criterio que hemos señalado de pertinencia al tema explicado. De todas maneras, algunas preguntas quizás que no están muy vinculadas, pero que tienen alguna vinculación con los temas expuestos, se van a responder digamos, en la medida de lo posible, ¿no? Bien. Iniciamos entonces con algunas preguntas. Voy a hacer referencia a la pregunta para hacerlo un poco más ágil. Ya no voy a referirme de quién viene o quién la formula. En este caso, se pregunta que qué tipo de institución educativa es una institución educativa en la que una parte paga el Estado y la otra parte lo paga el colegio. Y se trata de una institución educativa parroquial. Bien. Lo que sucede aquí es que como es una institución educativa parroquial, yo entendería que se trata de una institución educativa privada. Ahora, ¿por qué el Estado paga una parte? Esto es otro tema, pero sí es importante señalar la diferencia. Se entendería que en ese caso hay un convenio, ¿de acuerdo? Hay un convenio no de encargo de gestión, sino un convenio de cooperación interinstitucional con una institución educativa y vamos a decir, voy a inferir, la UGEL o la DRE, por medio de la cual el Estado, a través de la DRE UGEL, se compromete a asignar plazas de personal, como puede ser personal docente, entre otros, o se compromete a aportar en equipamiento, en bienes, entre otros,
en beneficio de la institución educativa. Hay determinados criterios para ello, sin embargo, no voy a ir entrando en ese punto porque no es tema de la asistencia técnica, pero entiendo que por el caso presentado se trataría de una institución educativa privada de educación básica, que es una institución educativa parroquial, gestionada por una entidad sin fines de lucro, pero que tiene su origen en que es privada, no es pública, y que por un convenio se le aportan una serie a través de unos compromisos, una serie de bienes y de pago de personal, como puede ser personal docente, personal administrativo, entre otros. Bien. Otra pregunta es si es que la resolución ministerial 510-2017 Minedu es también aplicable a programas, ¿no? A los PRONOEI, que son los programas no escolarizados de educación inicial, y si existe normativa para el procedimiento de decisión de IE públicas. Vamos a decir lo siguiente. Únicamente es aplicable a instituciones educativas públicas de educación básica, no aplica a programas. La norma técnica no aplica a programas educativos como los PRONOEI. Y por otro lado, en el caso de educación básica, conforme al reglamento, conforme a la norma técnica que hemos desarrollado, no existe norma que permita la escisión o independización de instituciones educativas públicas. Bien. Otra pregunta es si existen plazos para emitir las resoluciones directorales y qué se hace cuando no se emite la resolución y no se da trámite en NASDRE. Bueno, no existe un plazo, pero siempre hay que considerar lo siguiente, que cada acto que se emita debe tener un nivel de planificación que permita, vamos a redundar, permita planificar de manera adecuada el año lectivo, ¿no? Es decir, la UGEL y la ADRE tienen que considerar este aspecto temporal de inicio del año escolar y de la duración del año lectivo para encontrar el momento adecuado, el momento pertinente para emitir determinados actos que impacten en las instituciones educativas. La disposición complementaria de la norma técnica es clara en el sentido de que todo acto que emita la ADRE UGEL debe ir acompañado de una serie de acciones que deben ellas llevar a cabo para garantizar que los estudiantes mantengan el ejercicio efectivo de su derecho a la educación. Es decir, se debe propender a que ningún acto afecte de manera negativa a la continuidad del servicio educativo, a la trayectoria educativa del estudiante. ¿Bien? Ahora voy a referirme a una serie de consultas que están vinculadas con las denominaciones de instituciones educativas. Hay unas 3 o 4 consultas que van sobre el mismo tema respecto a las normas que regulan la asignación de denominación en instituciones educativas. Sobre todo respecto de si un nombre es igual o no es igual con respecto a otro de otra institución educativa. En primer término, hay que decir algo que quizás van a considerar que no está respondiendo a la pregunta, pero que es necesario establecer. Las normas de denominación de instituciones educativas públicas de educación básica establecen una serie de órganos competentes y el procedimiento establecido para tal fin. Eso digamos, como primera acotación. Entonces, la evaluación que se tiene que hacer respecto de las características de determinados nombres no corresponde, si bien es cierto, el Ministerio emitió unas resoluciones en 2006 y 2007, no corresponde al Minedu, al Ministerio de Educación, como órgano, como instancia de gestión educativa descentralizada, no corresponde evaluar las características de los nombres, sino que estos nombres corresponden, en primer lugar, ser evaluados en el seno de la institución educativa, y de hecho, las mismas normas establecen que la propuesta de nombres tienen que tener una terna, ¿no es cierto? Un conjunto de denominaciones posibles en la institución educativa y que deben ser sustentados. ¿Por qué se están proponiendo esos nombres? Y sobre la base de eso hay que decir lo siguiente, la norma establece una lista taxativa de nombres. Alusivo, ¿no? Alusivo a héroes nacionales, personajes ilustres del país que han aportado de manera significativa a la educación peruana, países u organismos internacionales con los que el Perú mantiene relaciones estrechas en este marco, vamos a decir, educativo, entre otros. Entonces, los nombres, en realidad, como indica la norma, son alusivos a denominaciones propias o nombres propios, ¿no? Es decir, un personaje determinado tiene un nombre propio y este nombre propio debe corresponderse con
la lista taxativa que ha establecido la norma con respecto a la denominación. Héroes, como digo, héroes nacionales, personajes, países, organismos, situaciones o acontecimientos, pero todos ellos tienen una denominación propia. Entonces, cuando tienen una denominación propia, son alusivas a determinada persona, entidad o acontecimiento importante en la historia peruana, ¿no? Eso es importante señalar. Y si es verdad que la norma además señala que, como decíamos, a la interna de la institución educativa, cuando se realiza esta terna o se sustentan esta terna de nombres, estos no deben ser iguales a otro, dice iguales y dice necesariamente deben ser diferentes, es decir, hay un candado doble, vamos a decir, ¿no? Que puede ser como que tautológico, pero que hay que considerarlo en la evaluación, que no debe ser igual y que debe ser necesariamente diferente a nombres de otras instituciones educativas de la jurisdicción de la Dirección Regional de Educación o de la Gerencia Regional de Educación, que es la que hace sus veces. Eso es el primer paso, digamos, ¿no? La propuesta en el nombre dentro de la IEF. Y por otro lado, la UGEL debe evaluar ese nombre una vez que lo eleva a la institución educativa. Y la UGEL debe emitir una opinión sobre ello, ¿no? Que se cumplan con todas las condiciones que establece la norma, que finalmente lo eleva a la Dirección Regional de Educación. Y aquí estoy atendiendo otra pregunta que se hace. ¿Quién es el competente para emitir la resolución de nombre? ¿De acuerdo? La resolución de denominación de la institución educativa. En este caso, las normas son claras al indicar que el competente es la DRE o GRE de la jurisdicción. Bien, entonces esos son esos elementos que podemos brindar como orientación sobre las denominaciones de instituciones educativas públicas de educación básica. Por otro lado, se realiza una pregunta de si se puede crear una institución educativa que tiene demanda de 5 estudiantes, donde hay una institución educativa más cerca a una distancia de 2 kilómetros. Si la UGEL debe elaborar el expediente de acuerdo al acto administrativo. Hay que aclarar que no es un acto administrativo, es un acto de administración interna porque estamos hablando de instituciones educativas públicas, es decir, la misma UGEL, la misma ADRE, organiza sus propios servicios educativos. Bien, si se puede crear o no se puede crear, ya hemos dicho, hay que realizar ese análisis que se plasma en el requisito sustantivo de informe técnico de oferta y demanda educativa. Justamente el punto vinculado con el análisis de vías de acceso va a depender, como había indicado, a la realidad de cada zona, de cada ámbito de influencia. Es decir, hay que considerar las variables no solamente de distancia, como se indica acá, distancia de 2 kilómetros, sino que también hay una variable de tiempo de recorrido. Es decir, dependiendo de la accidentalidad geográfica de determinadas jurisdicciones o ámbitos geográficos, 2 kilómetros no significan lo mismo. ¿Por qué? Por la vialidad, por el tiempo de recorrido, por, digamos, asfaltado, entre otras consideraciones que tiene que tener en cuenta la UGEL y la DRE. Ahora, esta norma no ha sido desarrollada y no es competencia de la dirección a la que yo estoy representando en estos momentos, con lo cual no podría brindarles mayores alcances, pero entendemos que dentro del Minedu hay normativa especial que puede ser, digamos, sobre la cual les puede orientar otras direcciones como es la Dirección de Infraestructura Educativa, que desarrolla una serie de condiciones o criterios de diseño de infraestructura educativa donde introducen elementos sobre también distancias, recorridos, entre otros, para el establecimiento de una institución educativa, ¿no? Bien, por otro lado se consulta sobre la conversión. eh, qué cosa es posible, qué no es posible sobre la conversión. Entonces, vamos a indicar lo siguiente, ¿sí? Habíamos dicho que la conversión admite el cambio de tipo de gestión, pero no admite el cambio de la naturaleza. La norma, la Ley General de Educación y el reglamento establecen la naturaleza de una institución educativa, si es pública o si es privada. Es decir, son excluyentes entre sí. No hay una institución educativa pública o privada. Bien, hay pública o hay privada. Digamos que ahí hay punto aparte. Sobre la base de esa distinción, habíamos dicho, la norma también señala tipos de gestión que ya tienen como presupuesto la naturaleza de la institución educativa. Entonces, para las instituciones educativas que son públicas, hay dos tipos de gestión, la IE pública de gestión directa y la IE pública de gestión privada. Y para las IE privadas hay un solo tipo de gestión, que es la IE de gestión privada. Entonces, lo que sí se puede convertir es el tipo de gestión y no la naturaleza. Bien,
No se puede convertir una IE pública en IE privada, o sea, no se puede convertir una IE pública de gestión directa o una IE pública de gestión privada en una IE de gestión privada, porque ello altera la naturaleza jurídica de la institución educativa. Bien, justamente por eso decimos que eso se presta muchas veces a confusión. Una IE pública de gestión privada no es una IE privada, sigue siendo una IE pública. Bien, ese es el punto que se debe aclarar. Entonces, rápidamente, la conversión únicamente implica el cambio de tipo de gestión entre IE públicas, nada más, es eso. Entre IE públicas que tienen la gestión de IE públicas de gestión directa o IE pública de gestión privada, ¿no? Ese es el punto importante que se debe determinar. Por otro lado, se consulta si la ampliación del servicio puede incluir también ese mismo concepto para ampliación de grados. Ahí va a depender de la realidad de la institución educativa, porque si es que se ve la necesidad de ampliar un servicio educativo en una institución educativa, hecho todo el análisis, bien, quizás cuando se crea la institución educativa o se ampliaron los servicios educativos, en la resolución se indicó únicamente que en el nivel primaria se funcionan a determinados grados, ¿no? Y solamente se suscribió a determinados grados. Entonces, sí es necesario que se amplíen esos servicios educativos a otros grados, ¿no? Pero si es que, por ejemplo, una institución educativa se crea y se amplían sus servicios educativos en un nivel de educación básica, por ejemplo, regular, ¿no? De primaria, ya se entiende que incorpora todos los grados y que si se requiere ampliar grados, únicamente se realizará mediante la ampliación de esos grados y no mediante un acto de ampliación de servicios educativos, ¿no? Bien. Por otro lado, se consulta sobre una IE que ha venido funcionando en dos locales en años anteriores y se puede realizar su acto administrativo. Nuevamente, es un acto de administración interna cuando se trata de instituciones educativas públicas, de educación básica en este caso. Bueno, la consulta ahí es a qué acto se refiere, si es un acto de creación, si es un acto de traslado, si es un acto de apertura de establecimiento educativo, va a depender de cada caso en concreto, ¿no? Pero sí, sí, es posible una figura de regularización de un acto, ¿no? Esto ya corresponde más a la esfera administrativa del UGEL o la ADRE competente, ¿no? Digamos que nosotros no podríamos indicar qué tienen que hacer, pero sí orientarles que desde un punto de vista de un marco jurídico administrativo es posible regularizar actos a través de una figura que se llama la eficacia anticipada, ¿no? Es decir, que se emite un acto en vías de regularización sobre una determinada situación en la realidad, situación jurídica que se ha venido presentando desde antes y no se emitió el acto, digamos que formalice esa situación, ¿no? Entonces sí se podría emitir un acto que regularice, pero como indico nuevamente, él va a depender de la situación o del caso en concreto, ¿no? Si se trata de regularizar un acto de creación, un acto de apertura, un acto de traslado, entre otros, ¿no? Bien, continuamos con la absolución de las consultas. Sí, hay muchas consultas vinculadas con los locales educativos y los códigos de local, ¿no? Lo que hay que indicar acá nuevamente, cada local tiene un código de local, ¿no? Si se tiene que regularizar esa situación, no a través de un acto, porque ya se emitió un acto, esto nosotros consideramos, sugerimos que sea coordinado con el especialista, ¿no? Del registro en este caso, estadística, con el especialista para que le puedan asignar los códigos que correspondan, ¿no? Si son códigos de local o si se trata de códigos modulares también, ¿no? Ya sabemos que el código de local se vincula con la infraestructura y el predio donde funciona el establecimiento educativo de la institución educativa, ¿sí? El código modular está vinculado con el servicio educativo. Si es un nivel de EBR primaria, hay un código X. Si es un nivel de EBR secundaria, hay un código Y así de manera sucesiva, ¿no? Entonces es distinto. ¿Por qué lo digo? Porque también una consulta está un poco vinculada a que las instituciones educativas, o mejor dicho, una sola institución educativa tiene dos locales distintos y además tienen otro nombre. Y eso en realidad no resulta procedente, porque si se trata de una única institución educativa, esta debe tener un solo nombre, porque ese nombre es el que identifica a la institución educativa como tal. Si tiene una numeración, adicionalmente se le tiene que asignar un nombre. El código de local responde únicamente al local donde funciona. Nuevamente, una sola institución educativa puede funcionar en un local educativo
como que también puede funcionar en 2 o 3 locales educativos. La pluralidad de locales educativos no determinan la unidad, la existencia, la identidad de la institución educativa. Bien, eso es importante señalarlo. Bien, con ello hemos absuelto las consultas. Como digo, han sido varias consultas, algunas, como decimos, no han sido pertinentes al tema que se ha tratado. Esperamos haber podido absolver todas las consultas. Vamos ahora a pasar a, a la presentación porque toca realizar las conclusiones del caso sobre esta asistencia técnica articulada para finalizar con esta exposición. Nuevamente, por favor, a quienes todavía no lo han realizado, se les exhorta que puedan ingresar al enlace que se está compartiendo en el chat para ingresar su asistencia, ingresar su participación. Por otro lado, se les recuerda que también se está compartiendo un enlace para llenar la encuesta de satisfacción, lo que les va a permitir acceder a este PPT, a este archivo de la exposición. Bien, de manera muy sucinta, ¿no? 5 puntos de conclusión. Una primera conclusión sobre esta data es que, en cuanto a la normativa de tipos de gestión, las instituciones educativas de educación básica son públicas o privadas, su naturaleza, ¿no? Su naturaleza establece en primer lugar. Por su tipo de gestión pueden ser públicas de gestión directa o públicas de gestión privada, ¿de acuerdo? Bien, ahora, con respecto a la conclusión 2, los actos resolutivos que inciden en la creación y funcionamiento de instituciones educativas públicas de educación básica recaen en la competencia directa de las DREGRE y UGEL de la jurisdicción en el marco del sistema educativo descentralizado de normativa vigente. Habíamos dicho, el Minedu, por ejemplo, no es un organismo competente para emitir actos resolutivos de guías públicas de educación básica. Por otro lado, como tercera conclusión, hay que señalar que la norma técnica aprobada por la Resolución Ministerial 510-2017 Minedu establece un conjunto, una lista taxativa de actos de administración interna que impactan en las instituciones educativas públicas de educación básica. Impactan en las CIES como tal, impactan en sus servicios educativos e impactan en sus establecimientos educativos. Como cuarta conclusión, para su expedición, es decir, para la emisión de estos actos resolutivos, se debe cumplir con una serie de exigencias, ¿no? Que son exigencias tanto sustantivas cuanto formales. La causal, los requisitos, el procedimiento, la formalidad. Hay que recordar que el acto de creación es el último recurso para atender la demanda educativa. Y como quinto punto, hay que precisar, hay que enfatizar que no está previsto, uno, el acto de conversión de una IE pública DB en IE privada DB, como hemos dicho. Solamente se puede convertir el tipo de gestión de una IE pública. ¿De acuerdo? Entonces, no se puede convertir una IE pública en IE privada o una IE privada en IE pública. Por otro lado, no está previsto el acto de decisión de una IE pública de educación básica en 2 o más instituciones educativas. Es decir, que no existe, no está contemplada la figura de escisión, independización, separación de una institución educativa en 2 o más instituciones educativas. Uno, un principio de legalidad, no está en la norma técnica, no está en el conjunto de actos que pueden ser emitidos para el caso de IE públicas de educación básica, ¿bien? Y por otro lado, porque desde el punto de vista de la perspectiva del ordenamiento territorial en materia educativa, se debe buscar no atomizar, ¿no? No se debe atomizar la oferta educativa en el ámbito de influencia o en la jurisdicción de que se trate. Bien. Con ello hemos concluido esta presente asistencia técnica articulada. Les quiero agradecer por su participación, por las preguntas. Antes de finalizar, por favor, les solicito puedan ingresar su asistencia a quienes todavía no han hecho ese registro. Está compartiéndose en el chat el enlace para acceder al formato de asistencia y asimismo también se les invita a llenar la encuesta de satisfacción que también se está compartiendo en el chat. Y por último, se les indica que en caso tuvieran alguna consulta adicional, alguna orientación que requieran respecto del tema que se ha tratado hoy, puedan hacerlo a través del correo electrónico que pueden ver en pantalla, especialistamsd1@minedu.gov.pe. Será hasta otra oportunidad.
Les agradezco nuevamente por su participación. Que tengan muy buenas tardes. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.